Iniciamos. Buenas tardes, con todos los presentes, doctora Silvana Martínez, directora del Grupo GTEP, doctor Juan Agüero, a quien le corresponde hacer hoy día una presentación y continuar con el tema de políticas públicas. Agradecemos la presencia de los demás compañeros del GTEP, de Víctor, del doctor Carballeda, a todos ellos muy agradecidos por su amable presencia, colaboración y participación. La verdad que estar en este grupo de GTEP es un gran orgullo porque venimos realizando y se vienen haciendo muchas actividades desde este grupo, ¿no? La semana pasada ha estado la doctora Dora Barrancos, ha estado una representante feminista comunitaria, ¿no? Y ha sido un lujo poder escuchar a Adriana Guzmán, ¿no? Y la verdad que todo ello va construyendo y va haciendo mucho camino de reflexión, de análisis frente a lo que debe ser el pensamiento crítico, el trabajo descolonial, y por eso quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes en esta oportunidad para continuar tejiendo estas redes de soporte del trabajo social diferente, distinto, como nos dice Silvana, indisciplinado, porque debemos de cambiar las metodologías que se vienen trabajando, es un repensar en nuestro actuar. Y queremos agradecerle en esta oportunidad el tiempo y la dedicación que nos da el doctor Juan Agüero. Él tiene una experiencia muy amplia, tiene un currículum muy grande y ha tenido presentaciones a nivel de Argentina, a nivel internacional. En Perú es muy querido por todo el trabajo que nos ha hecho, ¿no? Y conocimientos que nos brinda cada presentación, es un lujo poderlo tener. Los dejamos en la compañía del doctor Juan Agüero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, acá estamos. Buenas tardes a todos, todas. Es un gusto volver a encontrarnos esta tarde, después de 3, 4 semanitas, ¿no? Este es nuestro tercer encuentro, o tercera sesión, ¿no? O fase 3, como quieran llamarlo, ¿no? De esta serie de encuentros que hemos organizado por esta temática de políticas públicas, de territorio, de vida cotidiana, de feminismo, ¿no? En el primer encuentro, ¿se acuerdan? Habíamos visto políticas públicas en términos generales. En el segundo encuentro vimos las políticas públicas en el ámbito de la salud, recordarán ustedes que fue una exposición bastante interesante. Y hoy, en este tercer momento, ¿no? de este proceso, de este curso, de este seminario, de esta charla, diríamos, vamos a ver la problemática de las familias, la problemática familiar. Y nos queda el último encuentro en el mes de diciembre que va a abordar la problemática de la justicia, el acceso a la justicia. Así que son temas, como ustedes ven, muy importantes, de mucha trascendencia, de mucha actualidad, y lo vamos a ver desde el trabajo social. Lo que voy a presentar esta tarde va a ser una mirada que podríamos denominarle una mirada amplia, ¿no? Sobre la problemática familiar, como fenómeno, como problemática, ¿no? Como construcción histórica de este proceso, diríamos. Y bueno, me voy a apoyar en un PowerPoint para ser más sistemático, para no desviarme, porque es un tema que se puede prestar a mucha reflexión, ¿no? Así que bueno, voy a compartir pantalla, vamos a ver si puedo ver mis archivos. Bueno, el tema, ¿ahí lo ven? ¿Lo ven bien? Bueno, el tema que... Perfecto, bueno, el tema que lo he llamado, fíjense el nombre, ¿no? Por eso le pongo, ¿no? El nombre es los significantes históricos y las transformaciones familiares. Significantes históricos, o sea, un significante es un dispositivo que otorga, que construye significados,
El significante, por ejemplo, en el lenguaje es una palabra que tiene un significado, que construye un significado, o que apela, o que hace referencia a determinadas significaciones. Por eso esta palabra es importante, significante, ¿no? Fíjense que no puse factores, no puse causas, no puse determinaciones ni determinantes, no puse nada de esas palabras. Me gusta esta palabra, significante, porque justamente es un dispositivo muy útil para trabajar este tema, ¿no? Y vamos a ver significantes históricos en relación a las transformaciones familiares, ¿no? Vamos a hablar en un primer momento de significantes históricos, de grandes significantes históricos. Estamos hablando del tema familias, ¿no? Acuérdense, entonces, sobre este tema, familias, la problemática, familias, hay significantes históricos muy importantes de las familias y además hay transformaciones familiares muy importantes, muy significativas. Así que vamos a avanzar entonces con este tema, los significantes históricos familiares, en una primera parte, como les dije. Y vamos a tener presente un primer significante histórico que me parece que es sumamente importante, ¿no? Ya lo hemos mencionado varias veces, que es lo que se conoce como patriarcado, ¿no? El patriarcado es una palabra, pero yo acá lo pongo como significante, ¿no? Significante, el patriarcado se entiende de muchas maneras, pero fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta acá es que es un dispositivo muy antiguo, es el más antiguo de todos los dispositivos que tienen que ver con las construcciones familiares. Si uno quisiera decir, bueno, las familias en general, ¿cuál es el primer significante, aquel más antiguo, aquel que está en la base un poco de todo? Y bueno, es el patriarcado, indudablemente, ¿no? No es el único. A medida que transcurre, ¿no?, la historia de nuestra humanidad, se van agregando otros significados. Y el segundo, fíjense lo importante, la religión. La religión que es tan antigua como el hombre mismo, ¿no?, como el ser humano. Pero digo hombre, digo ser humano. El patriarcado y la religión se van a combinar. Estos significantes no actúan separadamente, les digo desde ya, sino que se van potenciando mutuamente, ¿no? El tercer significante es el capitalismo, que aparece en determinado momento histórico de nuestra humanidad, ¿no? No siempre existió el capitalismo. El capitalismo es un acontecimiento histórico, ¿no?, que comienza alrededor del siglo XII, siglo XIII, ¿no? Y después se va desarrollando, complejizando. Hola, buenas tardes. Y es muy importante porque actualmente estamos en un sistema capitalista, ¿no? Estamos en un sistema capitalista. Y esto que hoy tenemos, obviamente, tiene varios siglos, ¿no? No es de hoy, ¿no? Pero el patriarcado desapareció cuando vino la religión, no. Se potenció con la religión. Y la religión desapareció cuando vino el capitalismo, tampoco. Se potenció con el capitalismo. Y finalmente tenemos la modernidad, que es concomitante al capitalismo, ¿no? La modernidad viene a continuación, no es del siglo XII o XIII, cuando comienza el capitalismo, porque ahí comienza la acumulación de lo que se llama capital, ¿no?, de lo que Marx denominó capital. Es decir, un patrimonio, ¿no?, conformado, propiedad de alguien, ¿no?, que se va acumulando. Bueno, la modernidad apareció un poco después, en el siglo XVI, XVII, algunos lo ubican más tardíamente, XVII, XVIII, con el iluminismo, pero la modernidad es prácticamente una construcción digamos, que va junto con el capitalismo, va junto con la religión, va junto con el patriarcado. Y finalmente, en lo que hace a nuestra América, a nuestro continente, tenemos el último gran componente, el último gran significante, que es la colonialidad. Estos 5 significantes son los que de alguna manera construyeron históricamente significados familiares. Significado, o sea, ¿qué significa familia? ¿Qué son las familias? ¿Para qué la familia? ¿Por qué la familia? ¿Qué es eso de la familia? Bueno, estas preguntas son significaciones, ¿no? Significaciones que se fueron construyendo a partir de estos 5 grandes significantes, ¿no? Que, como dije antes, no operan sueltos, no es que están sueltos, por un lado el patriarcado, por otro lado la modernidad, por otro lado la colonialidad. No, son significantes que se van
potenciando, ¿no? Van lo que se conoce con una palabra que es sinergia, ¿no? Van adquiriendo cada vez más potencialidad, cada vez más potencia, se van profundizando cada vez más y se van expandiendo cada vez más. Hay un proceso entonces de expansión, de profundización y de complejización. Son tres procesos distintos. Una cosa es extenderse, otra cosa es profundizar en algo, intensificarlo, y otra cosa es complejizarlo en términos de componentes, ¿no? Cantidad de componentes y facetas, dimensiones y demás. Entonces, estos cinco componentes, estos cinco significantes, perdón, son los que van a configurar. Entonces vamos a desarrollar una primera parte de esta charla sobre qué tipo de significaciones construyeron estos significantes. ¿Qué tipo de significaciones? Acá vamos a comenzar con el primer significante que les dije que era el patriarcado. Y el patriarcado es sumamente importante porque va a implicar la racialidad, ¿no? Va a implicar la racialidad, igual que va a implicar también la colonialidad, va a implicar la racialidad. Todo se va a ir de alguna manera conjugando, se va a ir combinando, conjugando para ir, como dije antes, expandiendo, profundizando y complejizando estas significaciones de la familia. Yo le voy a pedir, por favor, que apaguen su micrófono. Por favor, tengan en cuenta, apaguen, por favor, su micrófono, porque realmente es... Apaguen, por favor, su micrófono, porque realmente nos provoca a todos una sensación como de angustia por no poder escucharnos, ¿no? Así que, bueno, les pido a las compañeras, compañeros, por favor, si pueden apagar su micrófono. Miren la pantalla y ahí hay un dispositivo, apáguenlo, por favor. Bueno, el patriarca, esta figura histórica, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en la Biblia aparecen claramente los patriarcas, ¿no? El patriarca es la única autoridad, es la figura que inviste, reúne y totaliza la autoridad en términos de sistema social y de familia, ¿no? El patriarca es la autoridad, la única autoridad, y es un varón, no es una mujer, es un varón. Entonces acá empezamos a la problemática de lo que después se llamó género, después se va a llamar de muchas maneras, ¿no? Hoy está muy desarrollado el tema, pero esta figura originaria, ¿no? Del patriarca es aquel varón que actúa con una absoluta autoridad, ¿no? Es dueño de todo. Fíjense esta segunda característica, es dueño de todo, propietario de todo, incluyendo a las mujeres, como si fuera un bien más, un patrimonio más, los bienes, ¿no? Los animales, las plantas, bueno, la economía, la producción de bienes, todo, decide todo el patriarca, ¿no? Es la única autoridad y además es propietario de todo. Y acá viene el tema. ¿Y cuáles son los significados patriarcales que se atribuyeron a la familia históricamente? Significados patriarcales. Vamos a ver otros significados, cómo se van acumulando, ¿no? En primer lugar, la familia es para la reproducción de la especie. Punto aparte, como diría la maestra, ¿no? Punto aparte. Reproducción de la especie. Entonces, la familia tiene esa primera, ¿no? Algunos lo llaman función. Yo deliberadamente no pongo función, porque la palabra función viene de la teoría general de sistemas, y la palabra función tiene que ver o con una máquina, o con una planta, o con un organismo humano, ¿no? Biológico. Y la familia no es un organismo biológico, ni es una máquina. Por lo tanto, yo no puedo hablar de función. Por lo tanto, yo no puedo hablar de función. Por eso yo acá en toda la filmina ustedes van a ver, en el Power, perdón, dije filmina, bueno, era una antigüedad. La primera atribución, ¿no? El primer significado de la familia va a ser la reproducción de la especie, ¿no? La familia humana Le voy a pedir, por favor, si pueden Me apagar dijo un su montón de micrófono. veces, ¿querés que lo cambie? ¿Querés que lo cambie? Pueden apagar su micrófono, por favor, chicas, chicos, chiques. Pueden apagar su micrófono, por favor. Presten atención a la pantalla cuando se le enciende, para que puedan cancelar el micrófono. Bueno, vamos a retomar. Vieron que ocasiona realmente problemas
volver a comenzar permanentemente. Bueno, yo no tengo problema, pero me imagino que ustedes es un fastidio, ¿no? Es un fastidio. A mí no me fastidia, pero sí crea un efecto colectivo de fastidio. Bueno, el primer significado de la familia patriarcal es el reproducir la especie. ¿Para qué se junta un hombre y una mujer? ¿Para qué? Para tener hijos, para reproducir, para procrear, para la famosa procreación. O sería tener hijos, tener cría, ¿no? Tener cría como la especie, cualquier otra especie biológica, diríamos. Además, para la producción económica, el patriarcado pensó la familia para la producción económica. La economía en el patriarcado es familiar, totalmente familiar. Muy distinta a lo que después va a ser en el capitalismo, que la economía es de mercado, está en el mercado, digamos, está en el espacio público. En cambio acá, en el patriarcado, estos espacios que si bien son espacios públicos también, como hoy lo interpreta muy bien el feminismo, muy bien, ¿no? Lo personal es político y es público, pero en ese momento la economía tenía de alguna manera un aire de una cosa privada, algo que se hacía en el ámbito privado, y se hacía en la familia, ¿no? Y se hacía a través de esclavos y de niños. Esclavos y de niños, y también a través de las mujeres, ¿no? Las mujeres eran mano de obra, siempre fueron mano de obra. Siempre fueron mano de obra las mujeres. Siempre, ¿no? Así nos agarre bronca, ¿no? Nos agarre como una repulsión. Esto fue así, ¿no? La producción económica estaba en manos de las mujeres, los esclavos y los niños. En Grecia, en Roma, en toda en la antigüedad y el medioevo. Y aún hoy sigue siendo esto. Tercer significado es la propiedad de los bienes, obviamente. ¿Por qué la propiedad de los bienes? Porque el patriarca, ¿no? Necesitaba de alguna manera controlar los bienes. No es que cualquiera podía tener bienes, no. Estaba todo en manos de un solo varón, que era el patriarca, ¿no? Y el patriarca controlaba los bienes a través de la familia. Por eso está esta función patrimonial de la familia, ¿no? Así como tiene una función económica, no función, sino que tiene una tarea, una atribución, ¿no? Un significado económico, un significado biológico, el segundo un significado económico y el tercero un significado patrimonial. ¿Y qué más tiene la familia patriarcal? El control de la herencia. El patriarca obviamente tiene un término finito en la vida. Muere el patriarca y la pregunta es, ¿y qué pasa con la herencia? ¿Quién se queda con todo el imperio del patriarca? ¿No? Con el poder, con los bienes. Bueno, ahí viene el control de la herencia, ¿no? Y la familia patriarcal permitía este control de los bienes. Y por último, la familia patriarcal tenía por atribución reproducir el patriarcado, obviamente. Una tarea de autorreproducción. Esto vamos a ver, así como el capitalismo sí tiene su autorreproducción, así como las religiones también tienen la prédica y la de autorreproducción, también el patriarcado va a tener su autorreproducción a través de la familia. Estos son los 5 significados básicos de la familia patriarcal, ¿no? Una familia, podríamos llamar, clásica, ¿no? Algunos lo llaman el modelo de familia. Yo tampoco quise usar la palabra modelo, porque eso también viene de teoría del sistema, de la administración, y acá estamos, me parece que en otro tipo de reflexión, ¿no? Por eso no quise hablar de modelo, ¿no? Y sí hablamos de significaciones y hablamos de significantes, ¿no? Bueno, además tenemos un segundo significante que les dije antes, que era la religión. Y acá fíjense que le pongo patriarcado religioso, ¿no? Porque le vamos a agregar al patriarcado la religión. Vamos a acumular de alguna manera, vamos a incorporar la religión como para complejizar este patriarcado, para ampliarlo, extenderlo, profundizarlo y complejizarlo, como les dije antes, ¿no? Y el patriarcado religioso se basa en este principio. Fíjense cómo les puse. Dios creó la familia. ¿Qué familia? Ahí está entre comillas, la familia. ¿Vieron cuando escuchamos la familia? Esa esencialización, ¿no? Cuando decimos la, el determinante la, el artículo determinante la, es como si tuviera algo totalmente determinado, fijo, inamovible, como si fuera algo universal, como si fuera algo esencialista, ¿no? Entonces, Dios creó la familia, esto lo escuchamos en la religión en general,
en las religiones, ¿no? Los evangelistas, los cristianos, los mahometanos, los judíos, ¿no? Dios creó la familia y lo creó como un orden natural. No es una creación humana. Y acá tenemos el primer problema, serio problema, pero muy serio problema. La concepción de la familia como algo natural y como que en realidad es de la naturaleza y que Dios lo quiso así. Esto va a ser la base de millones de problemas, entre los cuales tenemos las violencias, entre los cuales tenemos la dominación, la opresión, ¿no? Entre los cuales tenemos la disposición de bienes como que nada, ¿no? La familia, entonces uno está como sujeto a este supuesto orden natural, te casás para tener cría, ¿no? No para disfrutar del otro, no para disfrutar humanamente de los afectos, los lazos, no, te casás para tener cría, ¿no? Entonces te convertí en un... Bueno, este orden natural es lo que de alguna manera digamos, aporta en significación las religiones. Las religiones, ¿no? Y algunas son más fanáticas, cada uno más fanática que la otra, ¿no? Porque en esto hay una competencia feroz de fanatismo, una más fanática que más dogmática que la otra, ¿no? Uno escucha a un evangelista y hay muchísimas iglesias evangelistas, ¿no? En el mundo hay muchas iglesias, no una sola, muchas. Y cada una es omnímoda, o sea, se cree la totalidad del mundo. Lo mismo pasa con la religión cristiana, ¿no? El cristianismo, ¿no? El catolicismo, como se dio a llamar después, ¿no? Y los musulmanes dicen exactamente lo mismo, ¿no? No hay como la familia musulmana, Alá lo quiere así, bueno. Y si es una familia, si estamos en una comunidad judía, bueno, Yahvé lo quiere así, Yahvé, ¿no? En fin, este tema de la naturalización de esto que es absolutamente construcción humana. La familia, contra este principio religioso, tenemos que decirlo bien claramente, las familias, en primer lugar, la familia, no sino las familias, son creaciones humanas, son construcciones históricas, políticas, económicas, sociales, culturales, ideológicas. ¿Y cuáles son los significados patriarcales religiosos atribuidos a la familia? Bueno, tenemos también algunos. Acá tenemos el primer que tenía que ver con el patriarcado, ¿no? Es patriarcal, pero acá le agregan la idea de Dios. Entonces, reproducir la familia creada por Dios. Si Dios creó la familia no se puede tocar. Entonces, la familia, como si fuera una planta que, ¿no? Crece un lapacho y el lapacho florece amarillo, rosado, ¿no? De muchos colores, y porque la naturaleza lo hizo así, ¿no? Y entonces acá tenemos la familia creada por Dios como una reproducción. Entonces fíjense lo pesado, lo fijo, ¿no? Lo inamovible de todas estas ideas, ¿no? Que esto estamos hablando de siglos, ¿eh? Estamos hablando de siglos de estas ideas que se fueron construyendo y se siguen construyendo en muchas instituciones, ¿no? En muchos colegios privados, ¿no? De muchas religiones, no solamente católicos, sino colegios privados, ¿no? En muchas empresas, ¿no? En muchas organizaciones, en muchos movimientos sociales. Tener los hijos que Dios manda, segundo significado de la familia. ¿Para qué la familia? Dice la religión, para tener los hijos que Dios manda. Dios manda hijos, entonces Dios me manda el hijo. Entonces, si viene 38 hijos, Dios nos mandó a los 38 hijos. Esto obviamente choca contra un montón de luchas sociales que hoy tienen un amplio significado que contradicen todo esto, ¿no? En tercer lugar, cumplir los preceptos de la religión. ¿Para qué la familia patriarcal religiosa? ¿Para qué la religión? ¿Para qué la familia religiosa? La familia es la que educa. ¿Y cómo educa la familia? Con los preceptos de la religión. Entonces ahí no se puede meter el Estado, no se puede meter la sociedad, ni los colectivos sociales, nada. La familia ¿no? Se erige como única educadora, y entonces empiezan estos preceptos religiosos que se imponen a los hijos, porque en realidad es una imposición, no hay un ambiente de libertad, ¿no? Y entonces tenemos varios problemas que se van como generando a través de estos dispositivos muy fijos, ¿no?
Fíjense esta atribución de esta familia religiosa. Sostener económicamente la religión. Acá hablamos de un tema económico, ¿no? No es que Dios lo quiso. No. Hay una economía que sostiene las religiones, economías que son a veces imposiciones, ¿no? Las iglesias, ustedes saben, en el caso de la Iglesia Católica, voy a hablar de la iglesia que más conozco, ¿no? Porque la estudié durante muchos años, mucho tiempo. La Iglesia Católica, alrededor del año 1000, ¿no? De nuestra era propietaria de una enorme cantidad de bienes, pero enorme. Hasta hoy se critica al Vaticano la riqueza, ¿no es cierto? Hasta hoy. Criticamos al Vaticano la riqueza, criticamos, ¿no? Porque dicen que es arte. Bueno, y si es arte, ¿por qué no lo donan a un museo de arte? ¿No? Y si es un cuadro de no sé qué cosa religioso, ¿por qué no lo donan a los museos y dejan de acumular bienes? Entonces, sostener económicamente la religión. Bueno, el famoso precepto de la antigüedad, ¿no? Del 10% del diezmo, que era para Dios. Que también lo tenían los jesuitas que nos vinieron acá con los tupí guaraníes, ¿no? Con las reducciones jesuitas. ¿No? Había Tupambae y Abambae, ¿no? Abambae era lo que le quedaba al pobre, ¿no? Indio, después que los jesuitas lo sacaban todo, porque dice que era Abambae, o sea, Tupambae era para Dios. Un invento fenomenal. Esto está en los libros, lo hemos estudiado, todo lo que hemos estudiado. Sostener como detrás de una religión siempre hay una cuestión económica. Económica. Esto hay que tener presente. Uno no puede ser inocente en esto, ¿no? Y eso se canaliza a través de la familia, ¿no? Las donaciones, ¿no? Para no pagar impuestos, ¿no? El lavado de dinero pasa por la familia también. Tenemos familias muy conocidas, lavadoras de dinero, ¿no? Que se han publicado los nombres, no hace falta que yo les diga en esta charla. Todos sabemos, el presidente chileno está a punto de ser juzgado por lavado de dinero. El presidente de Chile actualmente. Y nosotros tenemos un expresidente también acusado de lavado de dinero. Entonces, este es un tema difícil, ¿no? Que por eso hay que tocarlo desde este punto de vista económico, ¿no? Y en último lugar, el control político, ideológico y cultural. Fíjense la tarea fundamental de lo que hace la religión con la familia, ¿no? A esa familia patriarcal le agrega todos estos preceptos religiosos, ¿no? Por eso hablé de complejizar, ¿no? El control ideológico. Las ideologías se reproducen. Lo dijo muy bien Althusser, al filósofo Althusser, ¿no? El francés, Althusser. Hay aparatos ideológicos de reproducción, ¿no? Y uno de esos aparatos ideológicos es la familia. Son las familias, son las instituciones, el Estado, pero también las familias como reproductoras de un orden, de una ideología, reproductoras culturales de una determinada cultura, ¿no? Que a veces es endógena, cerrada, ¿no? A veces es expulsadora ¿no? A veces, bueno, además de racista, además de androcéntrica, bueno, en fin. Y además el control político de la familia. Esto lo estudió muy bien el filósofo Michel Foucault, que saben ustedes, el control político, que lo llamó biopolítica, ¿no? Lo llamó biopolítica y más tarde reemplazó biopolítica por gubernamentalidad, que es la última construcción de Foucault, ¿no? Esto lo sabemos bien, por eso es importante compartir en esta charla todo esto para que ustedes lo tengamos, diríamos, en nuestras conversaciones, lo tengamos en nuestra discusión. Hasta ahora venimos con el patriarcado y la religión. Vamos a cargar las tintas ahora. Vamos a cargar las tintas y vamos a agregarle la modernidad, el capitalismo y la colonialidad. Bueno, vayan lo que este engendro, ¿no? Fíjense de los significantes familiares lo que nos queda, ¿no? Le agregamos el capitalismo, le agregamos la modernidad, le agregamos la colonialidad y podríamos decir cartón lleno, ¿no? Cartón lleno, ya estamos. ¿Tá? Apagamos la luz y nos vamos. ¿Y por qué? Y porque efectivamente estos significantes, ¿no? Estos procesos sociales enormes, ¿no? como es la modernidad europea, como es el capitalismo que se expandió por todo el mundo. Actualmente todo el mundo está afectado por el capitalismo, ¿no? En su forma más reciente, que es el capitalismo financiero. Pero además hay capitalismo industrial, además hay capitalismo mercantil y otras formas y hay capitalismo religioso también. Hay acumulación religiosa, ¿eh? Este es un capitalismo que todavía no se estudió, pero sería muy bueno que algún
estudiante de sociología, algún trabajador social estudie el capitalismo religioso. Bueno, vamos a dejar esto obviamente para proyectos académicos, pero ahora estamos en esta charla, ¿no? Y vamos a ver que el varón sigue como autoridad y propietario. Claro, esto viene del patriarcado, que no se eliminó. La colonialidad no eliminó el patriarcado, al contrario, lo reforzó enormemente. El capitalismo reforzó el patriarcado y la modernidad reforzó también el patriarcado. El varón sigue siendo autoridad y propietario. Pero le agregan ¿qué cosa? La idea del amor romántico, que el feminismo lo ha criticado, pero muy duramente, ¿no? El príncipe azul. Las chicas esperando su príncipe azul, ¿no? 12 años, 11 años, 8 años, 7 años. ¿Y cuál es el sueño de su vida? El príncipe, que tener un príncipe azul, ¿no? Entonces ¿no? Le hacen creer que es la reina, y que va a venir un príncipe, y que ella es una princesa. La idea de princesa, esta palabrita, ¿no? Esto de mi princesa, cuidado con esta palabrita princesa. Sepan que cuando están diciendo ustedes mi princesa o mi princesita a una hija, están reproduciendo esta familia patriarcal, moderna, capitalista, colonial. El amor romántico. Esto no es que estamos criticando el amor que no es amor, al contrario. Vivimos en el amor, yo amo profundamente a mi pareja, la amo profundamente. Y creo que el amor es la base de la sustentación de por qué uno continúa junto con otro, por qué piensan tener un hijo, por qué piensan construir un hogar, por qué piensan... la base de todo eso es el amor, no el odio, el amor. Pero acá estamos hablando de lo que se denomina en el feminismo el amor romántico. O sea, el amor, no quiero decir una palabra, pero si estuviéramos en un café le diría la palabra que tendría que decirlo, ¿no? Y estuviéramos en un café, pero como acá no lo puedo decir, estoy limitado. Entonces digo el amor de ese amor ingenuo de la espera del príncipe azul, que va a venir el príncipe azul, y entonces pongo con los zapatitos, con el trajecito, con el colorcito. O sea, una idea fantasiosa, ¿no? Una mitología, ¿no? Una mitología de lo que sería una pareja humana, ¿no? Una mitología, algo mítico, una ficción. Por eso en el feminismo se critica duramente esto y se lo denomina la ficción del amor romántico, ¿no? Eso no significa no tener pareja, al contrario, absolutamente no significa eso. Significa esta ingenuidad de creer que uno tiene que su único proyecto de vida es esperarle al príncipe azul. En primer lugar, no hay príncipes. En segundo lugar, no son azules, ¿no? Con lo cual uno queda como un tonto esperando, ¿no? Una tonta esperando esto que en realidad es una ficción. Pero en base a esta idea de príncipe azul y del amor romántico se construye todo un orden, que eso es lo que estamos viendo. Además, el patriarcado, el moderno patriarcal, el patriarcado moderno capitalista colonial, inventa el tema del matrimonio como contrato social. Esto viene del liberalismo, viene típicamente de la modernidad. Es una construcción típicamente moderna, diríamos, y capitalista, el tema del contrato matrimonial. Y ahora incluso se dice más, porque ahora la ley autoriza a suscribir contratos prenupciales que son financieros, en lo cual uno decide los bienes, qué sé yo. Y uno se pregunta, ¿pero y el amor? ¿Y el amor para cuándo quedó? No, es un contrato. Entonces, si es un contrato, vamos a discutir las cláusulas del contrato, ¿no? Especialmente las cláusulas económicas y financieras que actualmente rigen, por ejemplo, en el Código Civil argentino, actualmente vigente. El contrato matrimonial, el matrimonio como institución, esta famosa palabra institución, ¿no? La institución es la norma, no es un lugar, no es una organización, ¿no? Se confunde, no es un lugar, no es que la institución tenga puerta, tenga techo, no, la institución es una norma, un mandato, una ley, ¿no? La institución es el mandato social atribuido al matrimonio como contrato, ¿no? El matrimonio como institución, y como institución esto llevó a aguantar cualquier cosa para defender la institución. Entonces la modernidad, el capitalismo, la colonialidad, esta defensa acérrima de esta institución, ¿no? Que no podía ser
quebrantada, no podía ser, y había que sostener la institución, ¿no? Las famosas instituciones, de las cuales incluso se habla en la política, ¿no? Bueno, la institución es aquello que queda cristalizado. Hay un proceso de institucionalización, que es el proceso, y luego lo que queda cristalizado, construido, se llama institución, que es la norma. Por ejemplo, en Chile en este momento hay un proceso constituyente. Eso es la institucionalización. Una vez que termine ese proceso va a quedar creada una institución que se llama la Constitución chilena. Y esto queda cristalizado, queda totalmente fijo e inamovible, ¿no? Toda institución es una digamos, construcción que queda fija, ¿no? Queda fija, inamovible, en base a un mandato, una norma, una ley, o algo, o un uso, una costumbre que queda, y nosotros decimos la palabra, institucionalizado. Aquello que queda naturalizado, ¿no? Como que uno cree que eso naturalmente es así. Y no es así, es una construcción, pero al transformarse en institución se naturaliza, se sacraliza y no se puede tocar. No se puede tocar porque hay que defender las instituciones. ¿Cuáles son los significados atribuidos a las familias en este esquema, ¿no? En este esquema moderno capitalista colonial? Bueno, algo elemental que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? El capitalismo y el patriarcado unidos, juntitos, muy juntitos, ¿no? El patriarcado con el capitalismo. Imagínense el engendro que sale de ahí, ¿no? Sumamos, unimos patriarcado con capitalismo, le agregamos modernidad y le agregamos colonialidad y tenemos completito, ¿no? La división sexual del trabajo. Las mujeres en la cocina, los hombres en el espacio público, ¿no? Los hombres son para la política, las mujeres para cocinar. Bueno, han escuchado, ¿no es cierto? Y creo que Silvana, en el primer encuentro, desarrolló esta frase que se escucha, ¿no? División sexual del trabajo, ¿no? Entonces, las familias en este esquema, en la familia es tan rígido todas estas tareas, ¿no? Entonces, el lavado de platos, ¿a quién le corresponde? A las mujeres. Cocinar, ¿a quién le corresponde? A las mujeres. Tener cría, ¿a quién le corresponde? A las mujeres. Parir, ¿a quién le corresponde? A las mujeres. Acto sexual y abrir las piernas, ¿a quién le corresponde? A las mujeres. Todos son mandatos. Mandatos. Entonces el hombre viene, se sienta en su casa, el tipo cree que es Dios, cree que es el rey, cree que es... Imagínense esta concepción. Esta concepción está basada sobre la división sexual del trabajo, que es uno de los significados de la familia moderna capitalista colonial. Además, la familia está pensada como reproducción de la fuerza de trabajo. Fíjense, reproducción de la fuerza de trabajo. El capitalismo necesita reproducir esa masa de obreros, ¿no? Esa masa de proletarios, como decía Marx, ¿no? Que nosotros diríamos acá en nuestra América, diríamos la masa de trabajadores, diríamos, ¿no? Que sostienen. El capitalismo se sostiene sobre la fuerza del trabajo, no le quepa la menor duda a ustedes. Se lo digo como doctor en ciencia económica. El capitalismo se sostiene sobre la fuerza del trabajo. El trabajo no ha desaparecido, no, el trabajo nunca va a desaparecer. La fuerza del trabajo, que somos sujetos sociales que aportamos, ¿no? Yo, digamos, he trabajado 45 años de mi vida aportando trabajo en el sector público, al sector privado, ganándome el pan de todos los días, digamos, ¿no? 45 años. Ahora estoy un poco alejado, ¿no? Estoy un poco ya alejándome de esta actividad, pero no dejé de trabajar y voy a seguir trabajando porque concibo el trabajo como una realización humana. Pero acá no es realización humana. Acá está pensado como reproducción de esclavos, reproducción de siervos, reproducción de fuerza de trabajo, ¿no? De ese proletariado que tenía que aportar y sostener el capitalismo. Además, la familia está pensada como reproducción de la especie, que ya tenía antes el patriarcado, ¿se acuerdan? Pero además como reproducción de la moral. La moral. Hay una fuerte carga moral a la familia, que las familias son las que de alguna manera la reserva moral de la nación. Uno lo lee, por ahí lo ha escuchado, ¿no? Lo ha leído en los libros, ¿no? Y principalmente las mujeres
son la reserva moral de la familia, ¿no? Los hombres pueden hacer cualquier cosa, pero la que tiene que conservar la moral, qué sé yo, con todo el ojo de la sociedad, es la mujer. La mujer. Entonces hay toda una carga, toda una construcción histórica que era lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Este tema de la moralidad. Y cuando se mete la religión con esta carga moral, imagínense, te llenan de culpa, te llenan de problemas, que no aportás a la religión, que no te vas a la misa, que en realidad no sé qué, bueno, un montón de cosas, ¿no? Además, el capitalismo le agregó la familia comunidad de consumo. ¿Al capitalismo le importa la familia? Sí, le importa la familia para que reproduzcan los siervos, ¿no? del capitalismo y además para que consuma, ¿no? ¿Por qué para que consuma? Porque la producción ya no está en la familia, la producción está en el mercado. Pero el mercado no puede existir si no existen familias que consuman. Entonces, por este tema del consumo, ¿no? Hoy en día se habla mucho del consumo y a veces los que hablan no saben lo que están diciendo. No lo saben, les puedo asegurar que no lo saben. Si supieran, no dirían eso. El fin de la política es aumentar el consumo. El fin de la economía es aumentar el consumo. Mi respuesta contundentemente es no. No, no. El consumo es un proceso perfecto, consumir, pero que sea una finalidad específica de la familia, ¿no? Que construir una familia para generar consumo, la miércoles. Ahí, eso es otra cosa. Bueno, esto lo inventó el capitalismo, ¿no? Y combinado con la religión, obviamente, ¿no? Y acá viene lo que quería compartir con ustedes, porque esto es para alquilar balcones. Yo les decía que la moral estaba básicamente en el hombro, ¿no? Y en la cabeza de la mujer, ¿no? La mujer era la reserva moral, es la reserva moral en este esquema, ¿no? Y acá tenemos las palabritas, que hasta hoy las seguimos repitiendo, y a mí me gustaría mucho, me gustaría que nos pongamos a reflexionar seriamente, y que en lo sucesivo, si podemos no mencionarlo, sería muy, muy fantástico, ¿no? La mujer, madre y esposa. Mujer, madre y esposa. O sea, mujer igual a madre, igual a esposa. Es la reducción de la mujer a la crianza, a la cría, a la reproducción. La mujer igual a madre, por eso hay el Día de la Madre, todo eso, es primero que es comercial, ¿no? Y en segundo lugar, se reduce a la mujer a un sujeto social enorme, valioso, ¿no? Una enorme sujeta social, ¿no? Se lo reduce a la reproducción, a tener cría, eso es la madre, y a satisfacer sexualmente al macho, varón, patriarca, como esposa. ¿No? Satisfacer sexualmente al macho, varón, cabrío, ¿no? Patriarca, ¿no? Porque seguimos con el patriarcado, y estos dos lugares donde uno ubica, ¿no? La mujer, madre y esposo. ¿Y cómo tiene que ser esta mujer, madre y esposa? Quiero decir una palabra que debería decir en los cafés. Si tuvieran un café, yo lo diría, pero con todos los que me escucharan, lo diría fuerte para que escuchen todo. Pero acá lo voy a decir de manera un poco más presentable. Tiene que ser sensible. Entonces acá tenemos la sensibilidad de la mujer. ¿Y los hombres? No, los hombres no tenemos sensibilidad. Los hombres no lloran. Las que lloran, las lloronas son las mujeres. Y acá empezamos con esto que ya lo desarrolló Silvana en el primer encuentro, ¿no? Esto que se llama dicotomía, esta construcción dicotómica de la realidad. La sensibilidad, ¿no? Como que la sensibilidad de lo sensible, como que los sentimientos fueran exclusivamente, no solamente patrimonio, sino que estuvieran en la naturaleza de la mujer. Los sentimientos, las emociones, tenemos felizmente todos los seres humanos, todos, niños, adultos, mayores, ¿no? Viejos, ancianos, ¿no? Todos tenemos enorme sensibilidad, enorme sentimiento, grandes sueños, ¿no? Amamos, sufrimos, padecemos, ¿no? Y somos también, sin embargo, en esta familia ¿no? moderna, capitalista, colonial, este hecho de sensibilidad es de la mujer sensible. La mujer sumisa, me sale esa otra palabra, pero no lo voy a decir. La mujer sumisa, ¿no?
sumisa, protectora, ¿no? La mujer es la que protege. Y el hombre no sé lo que hace, pero la mujer es la que protege, ¿no? La reserva moral. La mujer es la educadora, ¿no? Tus hijos, ¿no? Ese famoso reproche que uno escucha de machungo, ¿no? Que son tus hijos, vos no lo educaste. Y uno se pregunta, ¿y vos qué estuviste haciendo? ¿Estuviste de florero todos estos años? Bueno, la mujer educadora, la mujer reina del hogar. Esta palabrita que a mí me causa pero escozor. Reina del hogar. La patrona en el norte, yo soy de la provincia de Misiones, y en Misiones, en Corrientes, en esa zona del norte argentino, decimos la patrona. O uno escucha la patrona. Tengo que pedirle permiso a la patrona. Tengo que consultar a la patrona. La patrona, esa expresión horrible, ¿no? Horrible. Porque la pone a la mujer en un lugar, digamos, ¿no? El Día de la Madre, que ya les comenté, ¿no? Esto que es una mezcla de marketing, comercialización, capitalismo, consumo, una mezcla de promoción de ventas. Y esta frase, ¿no? Madre hay una sola. Bueno, hoy sabemos que hay muchas madres y muchos padres. Hay muchas posibilidades de madre y muchas posibilidades de padre. Y madre no es solamente un ser biológico, ¿no? Del cual de alguna manera emerge ¿no? una cría, un hijo, una hija, un hije, ¿no? Sino que obviamente hay más posibilidades. Pero bueno, quedó este sesgo, ¿no? Tan importante, moderno, capitalista, colonial. Y hasta acá, de alguna manera, vienen estos significantes que les dije. Con esta carga de significaciones, vamos a ver que se produce en el siglo XX, XXI, enormes transformaciones sociales que van a provocar enormes transformaciones familiares. Vamos a ir viendo rápidamente una por una para tener una idea nada más. Esto es en los siglos, estoy tomando siglos XX y XXI, ¿no? En primer lugar, 2 guerras mundiales, imagínense. 2 guerras mundiales. Guerras mundiales, una enorme pérdida, una enorme cantidad de muertos, ¿no? 2 guerras mundiales, nada más que entre 1914 y 1918 y entre 1939 y 1945. Enormes guerras, que fue un desastre total, ¿no? Revoluciones socialistas, fuertes revoluciones socialistas, ¿no? No solamente en Rusia en 1917, sino en otros lugares del mundo, en China, ¿no? En Cuba, y en Corea, y en Yugoslavia, y en muchos lugares, revoluciones socialistas, ¿no? Con estas ideas del socialismo que venía del siglo XIX, ¿no? Que marxismo, anarquismo, sindicalismo, bueno, ideas que después producen revoluciones, ¿no? Desarrollo enorme de la ciencia y la tecnología. Vivimos en la ciencia y la tecnología. Todo es ciencia. Esto que estamos haciendo ahora es gracias a un invento tecnológico de la ciencia, ¿no? El poder comunicarse y vernos en una pantallita, ¿no? El desarrollo enorme de la ciencia y la tecnología, avanzado, acelerado, profundo, ¿no? Provocó todo un cambio en la sociedad, la ciencia y la tecnología. La lucha de los movimientos sociales, no solamente el feminismo, los feminismos en la década del 60, sino los movimientos sindicales, ¿no? Los movimientos anarquistas, el levantamiento del campesinado, ¿no? El levantamiento de los trabajadores, las movilizaciones populares, ¿no? Las grandes revoluciones impulsadas por los pueblos originarios, ¿no? Como Chiapas, en México, ¿no? Como, bueno, grandes, ¿no? Verdaderas revoluciones, ¿no? Entonces, lucha de los movimientos sociales. Además, los movimientos sociales por los derechos civiles en la década del 60, con el asesinato de Martin Luther King, ¿no? Aquel gran líder negro, ¿no? Que luchaba por los derechos civiles. La lucha por la descolonización, ¿no? La lucha por la descolonización que comenzó en la década del 60, ¿no? En la década del 50 al 60. La descolonización, la independización de los países, ¿no? Que dejaran de ser colonias, a pesar de que continúan todavía en el mundo varios lugares que son colonias, de Estados Unidos, de Inglaterra y de algún otro país más, ¿no? Francia. Bueno, pero estos grandes movimientos marcaron de alguna manera el siglo XX y siguen marcando el siglo XXI, ¿no? Crisis de las instituciones. Todas las instituciones entraron en crisis en el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? La educación en primer lugar.
La educación entró en crisis, la educación del siglo XIX, del siglo XVIII, esa educación enciclopedista, ¿no? Iluminista, esa educación que venía de Europa, ¿no? Esa educación de alguna manera que formaba, ¿no? Formateaba a los seres humanos, ¿no? Hoy entró en crisis totalmente, las maestras entraron en crisis, los profesores entraron en crisis, todas las universidades, las escuelas, ¿no? Los centros de educación, las familias como educadoras, todos entraron en crisis, ¿no? Entró en crisis la política, entró en crisis el Estado, ¿no? Entró en crisis las ciencias sociales, entró en crisis también las ciencias naturales, entraron en crisis, ¿no? Hoy está muy fuerte la bioética, ¿no? La biociencia o la ética en el campo científico, ¿no? Por la clonación, por los problemas de clonación, reproducción, por los problemas, ¿no? Entonces, todo un problema de crisis de las instituciones, ¿no? Instituciones que, bueno, las empresas, obviamente, ¿no? Ya no son las empresas del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿no? Por eso no podemos reproducir lo que ocurrió en el siglo XVII, XVIII, XIX y traerlo al siglo XX, XXI, como que nada pasó, porque pasaron muchas cosas. Crisis del estado de bienestar, ese modelo que duró 100 años, desde 1870 hasta 1970, el estado de bienestar, ¿no? Y el estado de bienestar era el estado de los derechos, el reconocimiento de derechos principalmente a los trabajadores, ¿no? Bueno, la regulación de la jornada de trabajo, los derechos laborales, que hoy el neoliberalismo está desesperado, ¿no? Y puja, ¿no? Y embate, y los medios de comunicación también, por eliminar todos estos derechos y seguir eliminando el estado de bienestar, ¿no? Seguir eliminando, porque todavía no se terminó de eliminar del todo, al contrario, en Argentina se mantiene un fuerte todavía estado de bienestar, ¿no? Que es lo que permite a los trabajadores tener vacaciones pagas, tener aguinaldo, tener obra social, etcétera, ¿no? Estabilidad en el empleo. Y además se construyó un nuevo orden mundial después de las guerras mundiales. Se construyó un nuevo orden mundial y este nuevo orden mundial vino de la mano de una nación que se impuso en el mundo como hegemónica. Esa es Estados Unidos, que construyó un orden a partir de mediados del siglo XX, un orden, un traje a medida, construyó un mundo por y exclusivamente para Estados Unidos, ¿no? De esto ya hablamos anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos del G7, hablamos de los organismos internacionales? Bueno, una hegemonía fuerte de Estados Unidos, ¿no? En este nuevo orden. La expansión. Nora, por favor, tu micrófono. Nora Martínez, por favor, compañera. Gracias. Expansión y profundización del capitalismo en todo el mundo. Hoy está en todo el mundo con la caída del muro de Berlín, ¿no? Y la crisis de la caída del régimen soviético, de la Unión Soviética, ¿no? La expansión sin límite del capitalismo por todo el mundo, sin límites, ¿no? Y eso implicó lavado de dinero, enorme desarrollo de los mercados financieros, ¿no? Bueno, en fin. Y obviamente el neoliberalismo, que ya hablamos de esto, ¿no? Comenzó en Chile en 1973, se expande, ¿no? Obviamente, pero en los libros comenzó a mitad del siglo XX, ¿no? Y finalmente la globalización financiera, ¿no? La transnacionalización, ¿no? Acá aparecen los estados-nación, que entraron en crisis también con la transnacionalización, y finalmente la era de la digitalización, ¿no? Estamos en una era de digitalización, ¿no? Hemos tenido hijos que nacieron, crecieron, digitales, en la era digital, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenían 2 añitos, 3 añitos, y ya manejan teléfonos, ya manejan Facebook con 2 añitos, 3 añitos, ¿no? Es posible, y sí, por los dibujitos, por los iconos. Bueno, así que bueno, estas son las transformaciones sociales que obviamente van a implicar transformaciones familiares, ¿no? En esto vamos a ser claros, vamos a avanzar, porque ¿qué cosas, transformaciones familiares? ¿De qué tipo? Bueno, vamos a comenzar con un ítem, ¿no? La variabilidad del número de miembros. Hoy tenemos familias que ya no son de 4 miembros, 2 miembros, 3 miembros, pueden ser de 8, de 16, ¿no? De a ratos son de 20, de a ratos son de 2, de a ratos son de 1. O sea, la variabilidad del número de miembros, ¿no? Ya no son familias de esa familia de la estadística, ¿no? De 4 miembros, como dice la estadística. Esa estadística que yo les puedo asegurar que es ridícula,
se lo estoy diciendo como doctor en ciencia económica, una estadística ridícula, construida sobre una familia que ya no sé en qué parte del mundo existe, una familia de 4 miembros, ¿no? Y en lo posible, él, ella, el nene y la nena, él, ella, el nene y la nena, una familia totalmente, ¿no?, atravesada por la pluriversidad, hoy en día ya, ¿no?, las elecciones distintas, la diversidad de género, de sexo, ¿no?, la multiplicidad de elecciones que uno puede tener. Así que esa familia que se llama familia tipo, entre comillas, tipo, de la estadística, yo lo podría considerar como un modelito prácticamente obsoleto, ¿no?, pero que está en la estadística oficial. Disminución, retraso y ausencia de nupcialidad. El casamiento. El famoso casamiento, ¿no? Con las latitas atrás del auto, haciendo escándalo, despedida de soltero, que te vas a la cárcel, te vas, qué sé yo, bueno, despedida de ella y de él, que en la noche anterior vos te tomás todas las libertades y ella también todas las libertades porque después te vas a la cárcel. Bueno, toda esa idea, ¿no? Más toda la institución matrimonio que dije anteriormente, ¿no? Con el vestidito blanco, el vestir la florcita, todo eso que obviamente han entrado en crisis, que ustedes saben que han entrado en crisis. No significa que siga existiendo, obviamente, uno puede tener un sueño, un deseo y es totalmente legítimo. Pero lo que estoy diciendo es que las familias han vivido una enorme transformación y hoy ya la nupcialidad, primero que ha disminuido en muchos lugares, en otros ha aumentado la nupcialidad, ¿no? Muchos seguimos pensando que qué hermoso es casarte con alguien que vos amás y querés vivir juntos para toda tu vida. Por supuesto que es hermoso, pero no como la institución, no, porque quiero yo, porque es mi sueño y porque yo amo y lo quiero, nada más, porque yo lo decido, no como la institución social. Entonces, disminución, retraso, incluso ausencia de nupcialidad, ¿no? La ausencia de nupcialidad, ¿qué significa? La convivencia de hecho, ¿no? Una gran cantidad de parejas, ¿no? En mi caso incluido, hemos convivido, de hecho, durante muchísimos años, obviamente, después un día nos casamos, después un día nos descasamos, en fin, son situaciones muy diversas que han transformado a las familias. Ya no es eso que el orden natural que Dios lo quiso así, ha quedado muy lejos, muy lejos. Maternidades y paternidades múltiples. Les dije anteriormente, ya no hay una sola maternidad ni una sola paternidad. Hay muchas formas de paternidad, que hoy lo reconocemos. Los abuelos transformados en padres, ¿no? Los hermanos transformados en padres, ¿no? Las mujeres transformadas en padre y en madre. Hay muchas formas de maternidad, no necesariamente la biológica, hay muchas formas de maternidad. Uno se queda a cargo de un grupo, a cargo de chicos, a cargo de esto, a cargo de tu hermano, y sos la mamá, sos el papá. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Y las elecciones de género y de sexo, ¿no? Las elecciones que hoy felizmente pueden hacer muchos sujetos, ¿no? De poder elegir libremente el modo de ejercer su sexualidad y su generidad, nos permite tener también una enorme pluriversidad de maternidades y de paternidades, ¿no? Hay maternidades que son, entre comillas, de varones, que son maternidades, y los hombres somos tan tiernos, dulces y tan madres como las mujeres. Sí, señor, totalmente. Está la demostración empírica, no hace falta que le diga nada. Están las parejas, una enorme cantidad de parejas que, obviamente, donde uno tiene un despliegue enorme, ¿no? Y por supuesto que nosotros también podemos ser madre, padre, abuelo, todo al mismo tiempo. Y que ahí no tenemos afecto, no podemos criar a nuestro hijo como madre. Sí, perfecto, no tendremos teta, perfecto, pero le preparas leche, le preparas esto, no sabemos cambiar pañales, se aprende, todo se aprende. Se aprende a ser dulce, se aprende a un montón de cosas. Aprendí. Hoy en día está prácticamente probado, todo eso lo vemos en la realidad. Constituciones familiares múltiples. Hay múltiples constituciones de la familia, ya no es una familia, ya no es la familia. Muchas formas de constituir familia, que en muchos modelos de la teoría general de sistemas, ¿no? A veces se ha enseñado a la familia como en la teoría de sistemas, con estas familias ensambladas y toda esa palabrita que viene de la teoría general del sistema, ¿no?
familia ensamblada, familia extensa, extendida, qué sé yo, todas esas palabritas que son odiosas, totalmente odiosas, porque viene de la administración, de la teoría general del sistema, viene de no sé dónde. Lo que tenemos que hablar son de múltiples procesos de constitución de familia. Múltiples procesos. Y esto es importante, ¿no? Familias monoparentales, ¿no? Un solo miembro, ¿no? O sea, es padre, madre, hijo, abuelo, todo. Familias monoparentales, ¿no? Las mujeres a cargo de la familia, los hombres a cargo de la familia, sin pareja, solo, por eso es monoparental. A veces por muerte de tu compañero, tu compañera, te quedas solo y seguís afrontando la vida. Y esto lo estamos viendo, lo vemos todos los días, esta enorme posibilidad que tenemos como seres humanos. Familias unipersonales, un solo miembro, familias de un solo miembro, que obviamente eran varios por ahí, bueno, se fueron, qué sé yo, y quedó un solo miembro, y sigue siendo familia y sigue representando la idea de familia, ¿no? Hogares sin familias. Hay muchos hogares, ¿no? Que a veces los llamamos instituciones, esa palabra horrible también, instituciones, ¿no? Hogares, centros de refugio, centros de alguna manera ¿no? Que operan como hogares, pero que no son familias, ¿no? No está armada sobre la base de familias, está armada sobre la base de miembros de otro tipo, ¿no? Construcciones que son sociales de otra forma, por eso se lo denomina hogares sin familias. ¿Esto qué significa? ¿Que no puede haber familia? No, puede haber también familia, por supuesto, puede haber una familia completa en un hogar, pero generalmente son constituciones no a partir de las familias, sino a partir de sujetos sociales que están en situación de necesidad de habitar en estos hogares. Y también hay familias sin hogares, vaya si no las conocemos, ¿no es cierto? Familias en situación de calle, familias que andan dando vueltas, familias migrantes, acá tienen un caso, ¿no? Estamos llenos de ejemplos de familias migrantes, familias nómades, ¿no? Que viven como pueden, donde pueden, ¿no? Donde la agarra la noche, viven como pueden. ¿Y son familias? Por supuesto que son familias, por supuesto que son familias, ¿no? Y entonces esto es importante tenerlo presente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras transformaciones familiares? La convivencia por tiempo indefinido. Empezamos a vivir juntos. ¿Y qué? ¿Hace falta fijar un plazo? Vamos a vivir juntos por el término, ¿no? De 10 años, por el término de 5 años, por el término de... ¿Alguien piensa en eso? No, empezamos a vivir, a convivir. Si nos va bárbaro, seguimos 20, 30, 50, 70 años, ¿está bien? Y si un día nos queremos casar, nos casamos, y si no nos queremos casar, no nos casamos. Familias, ¿no? Convivencia por tiempo indefinido. Y algo muy importante que hoy es una transformación profunda que destruye la familia patriarcal es la autoridad compartida por la pareja. Las parejas ejerciendo de manera conjunta, dice el Código Civil argentino, que es el que conozco bien de profundidad, el Código Civil argentino, en versión actual, ¿no? A partir del año 2015, del 1 de agosto del 2015, comenzó este nuevo código a tener vigencia y dice que la autoridad en la familia le corresponde a los cónyuges, o sea, a los, que en realidad esa palabra cónyuge tampoco, porque cónyuge es el que está casado en realidad, a los convivientes, ¿no? A la pareja que está de alguna manera, que es cabeza de esa familia, entonces la autoridad es compartida. ¿Y dónde quedó el patriarca única autoridad? Bueno, ustedes tendrán la respuesta, ¿no? Esta familia patriarcal obviamente entró en seria crisis, ¿no? Ya no hay un solo proveedor, que era el varón, ¿no? El varón traía la plata, la mujer era para cocinar, para quedarse en la casa, ¿no? Bueno, esto hoy en día, ¿no? La transformación profunda de las mujeres, ¿no? Las mujeres en el mundo laboral, que fue una lucha enorme, ¿no? De los feminismos, ¿no? Por conquistar estos derechos. Esto ocurrió también en el siglo XIX, ¿no? Y en el XX mucho más. Y también mujeres que esclavas, ¿no? Principalmente afrodescendientes, esclavas, ¿no? La esclavitud le pegó muy fuerte a las mujeres, ¿no? Que eran generalmente las que sostenían a su grupo familiar y no a los varones, ¿no? Y él también, por supuesto, podía ser esclavo y los dos esclavos, ¿no? Pero hoy en día
todos de alguna manera tienen posibilidad de trabajar, de desarrollarse, ejercer una profesión, conseguirse un laburo, ¿no? De alguna manera tener sus propios recursos, disponer de sus propios recursos, ¿no? El trabajo como realización humana, todo trabajo te crea, te construye dignidad, uno se siente digno, se siente útil, se siente importante, ¿no? Porque está contribuyendo, y esto es importante. Ya no hay un solo proveedor, ya no es el machungo que trae la plata, sino esta modificación profunda, ¿no? Y obviamente la integración familiar a veces choca y está en tensión con el problema de la libertad y la autonomía, ¿no? La integración familiar. Los que se quieren ir de la familia, y uno dice, no, porque la familia tiene que estar unida. Bueno, la familia unida no significa que esté conviviendo físicamente en el mismo lugar. El concepto unidad no significa físicamente estar uno al lado del otro. Eso no consiste la unidad. Porque si no, no podría haber unidad nacional, ¿no? Entre la población de una nación, de un país. La unidad, la integración familiar tiene que ver con el sentido de pertenencia, el sentido de la construcción de identidad familiar y el sentido de pertenencia, ¿no? Sentirse orgulloso de tu familia, de tu propio núcleo familiar, de tu propia familia. Eso no significa que vos no puedas ejercer tu libertad y tu autonomía, ¿no? Y esto no se pierde. Por eso hay una tensión. A veces no se entiende este tema y a veces empiezan los problemas y los conflictos serios, ¿no? Porque alguien se quiere ir de la familia. Se quiere ir de la familia porque legítimamente quiere ejercer su libertad y su autonomía. Y si tiene 18 años, ha cumplido 18 años, es mayor de edad, y el Código Civil argentino lo autoriza, tiene todo el derecho del mundo de ponerle el piecito en la calle e irse. Eso no significa desentenderse de la familia, eso no significa romper la integración, romper la unidad, no significa nada. Significa ejercicio de libertad y de autonomía. Además, ¿qué hay en las familias estas transformaciones? Los acuerdos libres, caso por caso, relación por relación. ¿Y dónde está el modelo de familia? ¿Dónde quedó el modelo de familia? El modelo de familia. ¿Y quién dice que hay un modelo de familia? ¿Quién lo dice? ¿Quién? ¿Hay un modelo de familia? La respuesta es no. No hay un modelo de familia. Hay una multiplicidad y una pluriversidad de formas de constitución de familia, ¿no? Por eso están estos acuerdos libres, caso por caso, ¿no? Relación por relación. Nos juntamos y decidimos, ¿no? Nos encontramos y acordamos cómo convivir, por qué convivir y para qué convivir. Cómo convivir, por qué convivir y para qué convivir, ¿no? Acordamos cómo trabajar, cómo formar una familia, ¿no? Cómo ejercer la paternidad, cómo ejercer la maternidad. Acordamos cómo disfrutar de nuestra sexualidad. Ya no es el machungo, el patriarca, que viene ordenando que la hembra abra las piernas. No. Hoy en día hay un derecho a la disposición y a disponer de su propio cuerpo. Y entonces, si yo tengo derecho sobre mi cuerpo, y si mi cuerpo es mi territorio, como dicen las feministas comunitarias, entonces, si mi cuerpo es mi territorio, hay un derecho a decidir sobre el propio cuerpo en materia de sexualidad. Y si no se me canta, no se me canta. Y nadie puede ser obligado, nadie de nadie, por ninguna razón. Ninguna razón es válida para ejercer violencia sobre mi pareja, sobre aquella con la cual compartimos un hogar. ¿Tengo derecho al erotismo o no tengo derecho? Por supuesto, a disfrutar del placer y del erotismo. Tengo derecho al erotismo, a sentir placer, ¿no? A esta palabra que es muy rica. Tengo derecho a elegir mi pareja, a elegir el amor, a elegir con quién convivir, con quién formar una familia. Bueno, esto es importante, estas transformaciones profundas, ¿no?, que han acontecido en el mundo en materia familiar. Y acá quiero ir terminando, ¿no?, con esto diciendo, recuperando la importancia de la familia. Las familias siguen siendo importantes, por supuesto. Es un fenómeno humano, no solamente humano, los animales también construyen familias. Los animales también construyen familias. La paloma y el palomo, ¿no? Yo tengo acá en mi ventana, hay una pareja que es estable encima de pareja, pareja estable.
no sé si tienen contrato matrimonial, pero que son estables, son estables. La parejita de palomas conviviendo acá en mi ventana. ¿Tá? ¿Y por qué? Y bueno, de ahí nacerá, qué sé yo. Bueno, esa es familia. Lo mismo pasa con los animales, lo mismo pasa con... Bueno, pero en el caso del género humano, es un fenómeno humano. En el caso de las familias humanas, son importantes por muchas razones. Siguen siendo importantes las familias para la reproducción de la vida humana. Ustedes saben que los seres humanos somos los seres más vulnerables, los animales más vulnerables son los bebés. El bebé que nace, si no es asistido, si no está en el marco de un cuidado, el bebé que no tiene cuidado y no tiene protección, muere, irremediablemente muere. Yo no sé si el pajarito muere, a lo mejor no muere. ¿No? Yo no sé si el pescadito muere, pero sí sé que los seres humanos morimos si no tenemos protección y si no tenemos asistencia como seres humanos siendo bebés, ¿no? Entonces la reproducción, en el caso de los seres humanos, no es de cualquier manera. Es importante la constitución de familias, ¿no? Y son importantes los vínculos de parentesco, por supuesto, mi madre, mi padre, mi hermano. Vaya si no es importante un hermano, pero por la pucha que es importante un hermano. ¿Cómo voy a negar a mi hermano? ¿Cómo voy a negar a mi hermana? ¿Cómo voy a negar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo? ¿Qué le vamos a tirar por la ventana al abuelo? Esos son los vínculos de parentesco que generalmente se protegen en el marco de la familia, ¿no? Y la convivencia humana, la escuela de convivencia humana, si hay una escuela de convivencia humana, son las familias. Ahí aprendemos todos, ¿eh? Aprendemos lazos afectivos, aprendemos a amar, ¿no? Aprendemos el cuidado, a cuidar y ser cuidados, aprendemos las cosas para la socialización, ¿no? A través de la educación, nos vamos educando, vamos aprendiendo, ¿no? A convivir, construimos nuestra subjetividad. ¿Dónde construimos nuestra subjetividad? Muchos hombres violentos, lo digo la otra vez, pero muchos hombres violentos, una de las razones principales es la baja autoestima. La baja autoestima, los problemas de inseguridad en uno mismo, ¿no? Yo no tengo seguridad, no tengo autoestima, no tengo valoración por mí mismo, ¿no? Y si yo no me valoro, jamás voy a poder valorar a otros. ¿Y dónde se construye todo eso? En las familias. La construcción de subjetividad. Ahí puedo construir identidad, puedo ser valorado y valorar, puedo construir muchas cosas, ¿no? Reconocimiento y valoración. Fíjense en dos palabritas claves en nuestra vida, ¿eh? Si no tenemos reconocimiento y no tenemos valoración, yo les puedo asegurar que todo el dinero del mundo no alcanza. Todo el dinero del mundo, pueden tener ustedes todo el dinero que quieran, todo el dinero que quieran en el mundo. Les falta reconocimiento y les falta valoración y van a ser absolutamente infelices. Yo tengo una enorme experiencia en eso, he trabajado con mucha gente enormemente infelices teniendo tanto poder y tanto dinero. Infelices. ¿Y por qué infelices? Y porque no tenían reconocimiento genuino, no tenían valoración, no podían sentarse a tomar un mate, porque siempre todo el mundo que se acercaba por la guita o para sacar algo para su propio provecho. La importancia de la familia para la socialización. La primera escuela es la familia, estamos de acuerdo, ¿no? Luego vienen las escuelas como conocemos en el sistema educativo, ¿no? Pero la escuela, como conocemos en el sistema educativo, obviamente no reemplaza este proceso de socialización que es familiar, ¿no? La construcción de lo que llamamos en la teoría social el mundo de la vida. El mundo de la vida es la categoría que en la teoría social explica esta construcción que se produce en la familia, ¿no? La construcción de significados, significaciones, la valoración, la construcción de subjetividad, el descubrirme yo y ser valioso como ser humano, amarme a mí mismo para poder amar a otros. Bueno, la experiencia de la autoridad y la democracia también lo tenemos en la familia. Si yo soy un ser autoritario, posiblemente eso yo lo haya aprendido de alguna manera en los ámbitos familiares, ¿no? Y después, por supuesto, las escuelas contribuyen también a continuar ese proceso autoritario, ¿no? Muchas escuelas que son tremendamente autoritarias, muchos docentes que son tremendamente autoritarios, ¿no? Muchas maestras, muchos profesores, muchos directores y directoras que son tremendamente autoritarios, ¿no? Confunden autoridad con autoritarismo, que son dos cosas absolutamente distintas. El principio de la autoridad
significa el derecho a poder, de alguna manera, liderar un proceso social, ¿no? Los padres tenemos que construir autoridad, pero no ser autoritarios. No ser autoritarios, sí tener autoridad. ¿Y cómo se construye autoridad? Bueno, por la legitimación, ¿no? Por el reconocimiento, por la valoración, por la construcción de lazos. Hay muchas maneras, diríamos, ¿no? Eso se construye en las familias. La experiencia de ejercicio del poder. Fíjense lo importante, las familias. ¿Dónde aprendemos a ejercer el poder? ¿No? Si somos unos enanos fascistas, es porque en algún lado lo hemos aprendido. En algún lado hemos aprendido a ser enanos fascistas, ¿sí? O enanas fascistas, que también los hay, ¿no? El ejercicio del poder. Qué importante el ejercicio del poder. El poder como posibilidad de influir en otros, ¿no? Influir. En nuestra familia, ustedes saben que un hermano influye en el otro, ¿no? El padre influye en el hijo, ¿no? Construye valores, uno construye valores y trata de influir en los demás también influyen en uno, y esta mutua influencia es ejercicio del poder, ¿no? Es ejercicio del poder. Uno emite una opinión en la familia, y la opinión en el ámbito familiar es autorizada, es legítima. Uno como hijo puede opinar, como padre puede opinar, como miembro de la familia puede opinar, y esto hace que uno se sienta en un espacio, ¿no? Donde puede ejercer poder. Por eso la importancia, ¿no? Esto es importante. Y bueno, y en un contexto de capitalismo, obviamente que estamos viviendo, totalmente salvaje, un capitalismo absolutamente salvaje, depredador, neoliberal, ¿no? Que provoca tantos problemas laborales, tantas violencias, tanta angustia, ¿no? Tanta anomia, no sabemos quiénes somos, ¿no? Tanta alienación, nos sentimos alienados, ¿no? Enajenados, tanta incertidumbre, no saber qué va a pasar. Obviamente, las familias podrían, no siempre sucede, pero podrían y deberían la familia, aunque no siempre sucede, pero deberían la familia constituir el último espacio de contención y protección ante la fragilidad y la vulnerabilidad de la vida social. El espacio de contención. Qué lindo es tener una familia para contención, para protección, ¿no? Qué lindo esa frase hogar, dulce hogar, cuando es dulce hogar, no cuando se transforma en un infierno por la violencia, ¿no? O por el machismo, por el patriarcado, ¿no? Por la falta de valoración, por la falta de amor, de afecto, ¿no? Por transformar, a veces se transforma una familia en un mercado de transacciones económicas, ¿no? En un mercado donde todos traicionan a todos y uno tiene que desconfiar de todos, incluso escuchas, ¿no? Ilegales a los propios miembros de la familia. Tenemos experiencia en Argentina, no hace falta que le diga ni nombre y apellido de quién se trata, pero tenemos experiencia de esta familia. La familia es el último lugar de subsistencia y supervivencia humana, obviamente. ¿A dónde voy a ir si no tengo dónde ir, dónde recalar, dónde? Y bueno, voy a buscar de alguna manera alguna familia, voy a intentar de alguna manera como una posibilidad de subsistencia y de supervivencia humana, ¿no? El lugar donde uno puede construir subjetividades y donde también uno puede construir proyectos de vida, ¿no? Con otras, ¿no? Proyectos de vida donde uno puede soñar, un refugio donde uno pueda amar, donde uno pueda sentirse amado, donde uno pueda ser feliz y pueda hacer feliz a otro, ¿no? A un hermano, a un padre, a tu propia pareja, ¿no? Qué lindo es hacer feliz a otro, ¿no? Que tu vida tenga un sentido, ¿no? Y no se trate solamente de una mercantilización de la familia, que todo sea dinero, todo sea guita, todo sea pagar la luz, pagar la cuenta, que todo sea esto, que todo sea pelea por la plata, la miércoles, ¿no? Que por supuesto que puede haber por la crisis, por bajos ingresos, estoy totalmente de acuerdo. Pero en condiciones por ahí, de posibilidad, uno debería poder, de alguna manera, superar estos temas, ¿no? Bueno, voy a salir de mi presentación, a ver si dejo de compartir. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, así que bueno, muchas gracias por el aguante, muchas gracias por escucharme y por compartir estas reflexiones. Se abre un espacio de diálogo, de comentario, de aporte, el que quiera hacerlo. Tenemos un tiempo, así que creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo en abrir este espacio de aporte, ¿no? Excelente, Juan, tu presentación.
Hay muchas felicitaciones de todos los compañeros que están presentes y se abre, como dices, un espacio de preguntas para que puedas enriquecer mucho más la maravillosa presentación que has tenido. Si desean levantar la mano para participar, por favor. Rocío. Bueno, hola a todos. La verdad, primero y principal, excelente ponencia de Juan, como siempre. Eh, Me ponía a pensar y a repensar un poco también el rol de los medios de comunicación, ¿no? Dentro de este contexto, digamos, dentro de todo lo que explicó Juan, digo, esto bueno, el amor romántico, como también los medios utilizaron todo esto para que también impacte a las familias. Simplemente eso. Bueno, gracias, Rocío. Bueno, ¿alguien más? Hola, Dayana, te escuchamos. buenas, ¿qué tal? Bueno, felicitarlo por la excelente charla. Además fue como un recorrido histórico bueno, de varios años de lucha y de resistencia, sobre todo de la región. Así que fue muy ameno escucharlo y bueno, y también llevarnos muchas preguntas acerca bueno, de estas crisis institucionales, porque bueno, es evidente que la pandemia puso de pie cosas que ya venían forjándose, así que tenemos que pensar cómo seguimos ahora, porque está el sistema en crisis y tenemos que pensarlo entre todos y estos espacios ayudan muchísimo. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Dayana. Rocío, ¿tenías la mano levantada? No, ya está, quedó levantada. Ya está, era otro Rocío, bueno. Acá hay un aporte de Javi que dice: la división sexual del trabajo es por sobre todas las cosas una relación de poder donde se valoran las funciones masculinas por sobre las femeninas. Javi hizo varios aportes que estoy tratando de rescatar. Y después te dice: el filósofo alemán Walter Benjamin en 1921 publica Capitalismo como religión. Sí, aquí Javi también dice: el capitalismo privilegia el bienestar individual, pone en jaque los intereses colectivos, la familia se ve inmersa en esta situación, su desintegración está presente ante la puja socioeconómica de sus integrantes. También por aquí Yolanda dice: pienso que la ESI ha venido a construir un poco esta carta de las diversas formas de la familia. Javi, ¿vos querías agregar algo? Hola, Juan. ¿Qué? Sucede que tengo acá al costado gente que está escuchando el discurso del cierre de campaña del Frente de Todos. Así que estoy en la tribuna a los cabezazos. No, simplemente te iba, porque no tengo la manito, no sé cómo ubicarla en el panel, entonces te iba escribiendo. Pero no, me gustó mucho tu ponencia, realmente estoy muy de acuerdo con las descripciones que hiciste, principalmente en los tiempos que los fuiste tomando, porque realmente es un tema que da mucho para pensar, y sobre todo cuando hablamos de los temas religiosos, porque cuando vos
pasás por alguna institución religiosa y todo, seguís escuchando todavía esa construcción del pastorcito y de aquella familia sumisa y del trabajo y de la abnegación y poco más que la mujer sigue siendo la sometida, los niños también, y es como que no se avanza a los tiempos en que estamos viviendo. Parece como que generamos leyes y esas leyes se van quedando, en esas religiones se van quedando postergadas. Entonces creo que hay hasta una lucha de división en la sociedad, en ese aspecto. Bueno, gracias, Javi. Bueno, acá Sole dice, excelente doctor Juan Agüero, felicitaciones, admirado también por mi madre, quien también está escuchando. Así que le saludamos a la madre de Sole, que también está escuchando. Ya es un curso familiar, hablando de familia, están involucrados todos los miembros de la familia. Yolanda tiene la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Por ahí, bueno, agradecida por la exposición y en realidad quería aclarar un poco mi fragmento que puse porque quedó desconectado. En realidad cuando Juan decía esto de la primera instancia de socialización que tenemos, que se produce en el seno familiar, se me ocurrió pensar también, digamos, cuando a veces esas familias son disfuncionales, se me ocurrió relacionarlo con los abusos sexuales que generalmente suelen darse en el seno interno, digamos, de lo que es adentro, a nivel familiar, cómo la ESI vino a contribuir y a acompañar este discurso tan conservador y tradicional de una familia, tiene que permanecer unido, y quería aportar eso, la importancia de la ESI también. Bueno, gracias, Yolanda. Juan. ¿Cómo va? Acá estamos. A mí me ayudó mucho escucharte en el sentido de que me permite hacer un recorrido histórico, que creo que es el objetivo, mirar un poquito hacia atrás las trayectorias y contribuye a este proceso que no es fácil, ¿no? La deconstrucción de todas estas formas y modalidades que hemos ido adquiriendo y también construyendo de alguna manera, de las cuales somos protagonistas y es necesario empezar a mirar desde otro lugar. Y en ese sentido me parece muy, muy claro tu ponencia, ayuda mucho a la reflexión, al menos a mí me deja pensando muchas cosas, el lugar del hombre en toda esta trayectoria, porque al menos yo siempre reconozco ser hijo de un sistema, somos no hijos biológicos, sino somos construcciones de un sistema que a pesar que en algún momento lo podremos haber cuestionado, pero lo hemos aceptado y lo hemos ido como ahí sosteniendo, y el proceso de construir todos estos sistemas, estas formas, estas modalidades, implica todo un desafío. Pero el primer desafío es empezar a deconstruirnos nosotros, porque escuché yo muchas veces, Juan, discursos que no se encarnan, como siempre digo yo, en prácticas, ¿no? Se habla mucho de este proceso del patriarcado en el aula, pero después va a su casa y espera que la reina o la patrona y la princesa, ¿sí? Entonces, esa es la coherencia que me parece que también es necesario que vaya en sintonía con el proceso de construcción que vamos teniendo nosotros, en todos los campos en donde nos desenvolvemos. Eso a mí me lleva a esta reflexión y a buscar siempre en lo posible esta coherencia que tenemos que tener los trabajadores y las trabajadoras sociales cuando postulamos algunos discursos que lo debemos encarnar en prácticas. Creo que ese sigue siendo el desafío desde cuando hablamos de una teoría o desde cuando hablamos desde metodologías de trabajo, ¿no? Así que muy agradecido, me encantó escucharte como siempre, hermano. Y bueno, me gusta esto de que acá también se dice el machungo, ¿no? Por ahí se dice mucho.
Así que muchísimas gracias, Juan, siempre un gusto, un placer escucharte. Bueno, gracias, Víctor. Sí, yo sobre eso quería agregar, ¿no? Yo he conocido científicos sociales, ¿no? Llenarse la boca, científicos sociales, doctores, llenarse la boca ¿no? de feminismo, género, qué sé yo, todo un discurso de café y de academia, de revolución, y resulta que después nunca se le vio comprando ni siquiera un pan, ni siquiera conociendo, nunca pelando una papa, nunca lavando un plato, ¿no? Jamás, sentado, ¿no? como reyes. Y entonces creo que esa es una enorme contradicción, ¿no? Como decía vos, Víctor, una enorme contradicción. Uno no puede ser un sujeto, ¿no? en el espacio público, ¿no? y de pronto se transforma en un machungo, ¿no? En los ámbitos privados, sí. Se transforma en un tremendo tirano en el ámbito privado, en un tremendo dictador, ¿no? Cuando en realidad no predica. Yo creo que esas contradicciones, ¿no? Que tenían con este tema de la vida privada y la vida pública, ¿no? Cuando en realidad somos sujetos, somos los mismos sujetos, ¿no? No es cierto que nos sacamos la subjetividad cuando salimos de la puerta de nuestra casa hacia afuera, nos sacamos la subjetividad y adoptamos otra subjetividad, porque no es cierto, eso no existe, ¿no? Entonces, estos discursos que son absolutamente, y eso uno lo ve, y bueno, en mi caso, a mí me enseñó, ¿no? Cuando veía eso, bueno, yo no quería ser como esos científicos sociales. Yo no quería ser, la verdad que no. Yo no quería ser incluso como mi papá. Mi padre, ¿no? Un hombre honesto, me enseñó la honestidad, muy lindo, ¿no? Pero se sentaba, ¿no? Llegaba a casa, se sentaba, ¿no? Piernita arriba, ¿no? Un asientito y que el resto... Y yo veía cómo se mataba a mi mamá, ¿no? No es que lo odiaba a mi padre, sí, era mi padre, bueno, era un patriarca, digamos, ¿no? En el sentido total del término. Pero yo ahí sentía ya cuando tenía 8 años, 9 años, sentía que eso yo no quería. Yo no quería eso no quería. Y jamás iba a aceptar eso, ¿no? Y bueno, y después crecieron las cosas y como uno, de alguna manera, esta experiencia de vida te ayuda, ¿no? Claro, te ayuda enormemente, nos va llevando. Yo a veces me toca decir, a ver, cómo poder juzgar a mi viejo, a mi vieja, como el lugar de la mujer o el lugar del patrón en casa, del patriarca, con una teoría de hoy. Yo creo que en realidad nosotros nos toca vivir este proceso de deconstrucción y claro, para muchos no es tan fácil. A mí me toca con mi hija, es de otro tiempo, y siempre debatimos y siempre entiendo que hay un proceso de deconstrucción que no es fácil. Hemos sido criados de alguna manera en un modo que, bueno, no todos han tenido la posibilidad ni la tienen de revisarse, de asumir el desafío de cambiar, de construirse, de desarmarse y volver a armarse. Siempre que me toca hablar a mí de trabajos con familias, ya me va a tocar hablar también desde lo académico, somos hijos de determinadas teorías, y desde lo cultural somos herederos de una herencia cultural familiar, por si podemos decir así, que tenemos la posibilidad nosotros de revisarla y de construirla, y eso nos da una enorme responsabilidad sobre nuestras espaldas de poder también reconstruir nuevas relaciones que apunten a esto que hablamos hoy, ¿no? Hacia atrás creo que solo resta decir, como a veces mi mamá decía, tu viejo hizo lo que pudo, lo que aprendió, hizo lo que pudo, hasta donde pudo hizo, y me dejó, como te digo, enseñanzas, oficios, como todos dejamos ejemplos de lo que podemos hacer, de lo que debemos hacer o lo que hacemos, como ejemplos también de aquello que no deseamos, aquellos ejemplos que no los tomamos, y me parece que eso es la deconstrucción. Así que me ha dejado mucho a la reflexión, ¿no? Me ha dejado muchísimo a la reflexión esto, te agradezco mucho, un gusto estar en este grupo. Gracias. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, Rocío dice, excelente ponencia, importante saber informarse sobre las crisis que atraviesan las diversas familias hoy día, y cuando digo diversas lo hago en pos de los diversos modelos de familia que se han ido, a ver si puedo leer, que se han ido conformando. Romper
con eso distinto, diferente, diversas, en cuanto... Esperen que se me va el texto, a ver si alguien lo puede leer. Lo leo, Silvana. Dale, porque se me va a mí el texto en la Sí, estoy computadora. también. Ajá. Rocío nos dice, excelente ponencia, importante saber e informarse sobre las crisis que atraviesan las diversas familias hoy día. Y cuando digo diversas, lo hago en pos de los diversos modelos de familia que se han ido conformando. Romper con eso de distinto, diferente, diversas. En cuanto a las crisis, concuerdo con lo que aportaron los diferentes compañeros cuando nombraron a la ESI como una estrategia para superar parte de estas. Todo lo expresado por el profesor sirve para la constante reflexión y una nueva construcción de esa mirada abarcativa, más empática a la hora de llevarlo a la práctica. Saludos para todos, me ha enriquecido muchísimo al escucharlo. Perdón si faltó signos de puntuación o tildes, estoy con un celular básico. Creo que todos en determinado momento estamos igual, pero lo más importante es la presencia, la reflexión y los análisis que podemos sacar de la magnífica exposición y disertación que nos hace el doctor Juan Agüero y lo que nosotros nos quedamos y nos llevamos para cambiar en la práctica como trabajadores sociales un mejor sistema y una mejor intervención profesional. Acá Aleida dice, excelente ponencia, es importante visibilizar las transformaciones que ha ido atravesando la familia y desnaturalizar las construcciones sociales que se van gestando como es el patriarcado, e ir construyendo nuevas formas de ver la sociedad y nuevas formas de intervenir en él. En el contexto actual, que es cada vez más complejo. Aquí también nos dice Karina, excelente. Jimena nos pone súper completa la exposición, permite repensar las intervenciones desde esta complejidad al pensar en las familias. Todos valoran mucho tu participación, Juan. Coinciden en que es una excelente presentación y que nos hace reflexionar a todos sobre la complejidad de las familias. Bueno, muchas gracias por los comentarios, le agradezco a todos, la verdad que para mí es un acto de compañerismo, ¿no? Compartir estas cosas, porque la verdad que son cosas que nos pasan a todos, nos van pasando. Si no nos pasaron antes, seguramente nos pasará mañana de alguna manera, y es importante tener esta visión, ¿no? Y lo que decía Víctor hoy, esta posibilidad él hablaba de deconstruir, y creo profundamente que como sujetos sociales, como sujetos sociales que somos, ¿no? Esa idea de que los sujetos nos vamos construyendo, nos vamos reconfigurando, ¿no? Nos vamos construyendo hasta el último minuto, hasta el último aliento de nuestra vida, nos vamos a seguir construyendo, ¿no? Los abuelitos de 80, 90, ¿no? Hay un caso de alguien que tiene, creo que llegó a 200 años, se publicó por las redes sociales, parece que tenía esa edad. Así que imagínense, vamos para largo algunos. Así que bueno, pero sin embargo, la edad, la edad es una cuestión de vivencia, de vida, de experiencia, y uno tiene posibilidad siempre de ir reconfigurándose y reconstruyéndose, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿no? Creer profundamente que las cosas pueden ser de otro modo. Yo creo que eso es la base y bueno, esto me parece que es lo importante esta tarde, compartir estas cosas. Así que les agradezco, y les mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, entonces nos estamos encontrando en la próxima sesión, ya con el doctor Alfredo Carballeda, que seguirá con este eje. Y bueno, que descansen y buenas noches para todos. Dejo de grabar. Gracias a todos, gracias Silvana, gracias a los compañeros. Silvana, Juan, gracias doctor Juan Agüero, muchísimas gracias. Perdón, ¿y la asistencia? Buenas tardes. No sé. Yo la pegué en el chat. Ay, no estaría apareciendo.
porque hay varios que estamos No preguntando. se preocupen, ya hicimos toma de asistencia de todos los presentes. A mí me aparece en el chat que estaba leyendo, aparece la asistencia que la pegué varias veces. Ay, no lo encuentro. Ah, no, yo soy una de las que no pude ver el link. A ver, voy a volver a hacerlo, no hay problema. Ahí acabo de subir, ¿se ve? ¿Vos lo ves? No me estaría figurando y por lo que veo en el chat a varios compañeros tampoco. Entonces, no sé a quién le estoy escribiendo, porque yo le estoy subiendo algún chat. A ver. De repente se fue a privado. Claro, eso estoy viendo. A ver, me parece que ahí. ¿Ahí? Sí. Ah, bien. Estaba subiendo, no sé a quién le mandé 20 veces. Entonces. Sí, ahora sí está bien. Genial, Perfecto. gracias. Vuelvo a subir varias veces.